Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Namens, estudio arquitectura en la Universidad Rafael Urdaneta y en este video les voy a hablar un poco sobre los materiales de construcción y sus propiedades térmicas, así que sin más que decir, empecemos. Ok, de lo primero que quiero hablar es sobre su definición. Los materiales son componentes de elementos constructivos y arquitectónicos, es decir, son una materia prima, la cual se utiliza para el momento de la construcción de una edificación. La elección de los materiales que se van a emplear en proyectos es muy importante, ya que esto va a determinar los requerimientos y tipos de mantenimientos que serán requeridos. Existen dos tipos de materiales, los naturales y los sintéticos. Los naturales son aquellos que no son procesados o están procesados mínimamente por la industria. En otros casos, al menos no han sido procesados hasta su empleo en la obra. Dentro de este tipo tenemos la madera y la piedra natural como el granito y el mármol. Y los materiales sintéticos, los cuales se fabrican en entornos industriales después de muchas manipulaciones humanas, como las pinturas a base de petróleo y el vidrio. Los materiales poseen propiedades, dentro de ellas está la capacidad calorífica, que también se le conoce como calor específico. Esto refiere a la cantidad de calor que hay que aplicar a una unidad de masa para aumentar su temperatura en 1 grado. Es decir, qué tanto calor necesita un material para cambiar su temperatura. Por ejemplo, la madera necesita más calor para cambiar su temperatura que un metal. Es decir, el metal se calienta más rápido que la madera. Otra propiedad de los materiales es el flujo de calor. Existen 3 maneras diferentes a través de las cuales se transfiere el calor hacia adentro o hacia afuera de un edificio. Estas son la conducción, la convección y la radiación. La conducción es un proceso de transmisión de energía en forma de calor, basado en el contacto directo entre los cuerpos. Es decir, las moléculas que conforman estos cuerpos deben estar en relación o en contacto directo para transferir esta energía. La convección es un proceso natural en el que el calor se transfiere entre dos sustancias líquidas o gaseosas, siempre y cuando se encuentren a diferentes temperaturas. El responsable de esto es el movimiento molecular, que se encarga de transferir el calor. Al moverse cada una de las moléculas de estas sustancias, se hace posible la transmisión o el intercambio de esta energía en forma de calor. Y por último tenemos la radiación, que es el proceso de transmisión de ondas electromagnéticas o partículas a través del espacio. La radiación no requiere de ningún medio para la transferencia de energía. Todos los elementos producen una radiación, ya sea visible o no visible. Continuamos con el material aislante. Este material bloquea o retarda un flujo de calor a través de la envolvente del edificio. Nosotros llamamos envolvente para referirnos a esa superficie o piel que se construye para separar el interior del exterior y que filtra las condiciones ambientales de ese exterior. Entre los tipos de materiales aislantes tenemos los productos fibrosos. Estos son resistentes a la conducción y pueden ser tanto inorgánicos como el vidrio u orgánicos como el corcho. Otro tipo son las membranas reflectantes. Bloquean la radiación de calor y debe existir en ella una cámara de aire para que sea eficaz. Una cámara de aire es un espacio que se deja entre dos muros o vidrios, con la finalidad de controlar algunos elementos que no queramos que incidan en el interior de nuestra edificación, como son la humedad, el sonido o, en el caso térmico, alguna transferencia de calor. Mientras que la barrera radiante se utiliza para reducir las ganancias de calor, sobre todo en las últimas plantas de las construcciones o en los muros que tienen contacto directo con el sol. Ahora continuamos con el revestimiento y el color externo. Debemos tomar en cuenta que los materiales y los tonos oscuros absorben mayor cantidad de calor, por lo cual el revestimiento exterior de las paredes debe ser de una alta reflectancia. Esto lo logramos aplicando tonos en pinturas que sean claros como el blanco.
Dentro de los revestimientos aislantes tenemos la barrera radiante, que contribuye a redireccionar las radiaciones de calor hacia afuera en paredes con alta insolación o incluso en el techo. Y en esta misma lámina podemos encontrar dos ejemplos más de los revestimientos que podemos emplear al momento del diseño. Dentro de las aplicaciones de propiedades tenemos ciertos criterios para considerar al momento del diseño. Uno de ellos es conocer si un material tiene alta o baja conductividad térmica para permitirnos aprovechar esta propiedad o prevenir algunos problemas que se pudiera ocasionar. Como ejemplo tenemos la comparación entre un muro de ladrillo y un muro de madera. Como la madera conduce menos calor que el ladrillo, se necesitaría menos cantidad de este material. Comparando su conductividad térmica, sería lo mismo un muro de 2 centímetros de madera a un muro de 30 centímetros de ladrillo, solo que en el caso de utilizar la madera se estaría aprovechando mejor el uso del espacio. También podemos mejorar la aislación térmica de un muro utilizando una cámara de aire. En los dos ejemplos se muestra el uso de un muro de ladrillo de 12 centímetros y una cámara de aire de 5 centímetros. Solo que en el primer ejemplo utilizamos, además de eso, un muro de 2 centímetros de madera y en el segundo ejemplo utilizamos un muro de ladrillo hueco de 12 centímetros. Es decir, no es igual la conductividad térmica del ladrillo hueco a la conductividad térmica de un muro de madera. Por último tenemos las características de la superficie de un material con respecto a la radiación. Se puede afirmar que la primera capa de control de calor se encuentra en la superficie, por lo que debemos elegir correctamente los materiales que se van a utilizar en esta. Agregando superficies curvas, corrugadas o desiguales va a disminuir el índice de transferencia por convección, ya que con un revestimiento de losas, por ejemplo rústicas, hace que esta superficie rugosa cree un menor impacto en la receptividad del calor proporcionado por los rayos solares. Esto indica que su temperatura interior se verá afectada con menor impacto gracias a que el revestimiento externo funciona como una barrera para los rayos solares. Y ya para culminar en esta lámina dejo dos criterios más a considerar para las características de estas superficies.